Buen día, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 10 al 20 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La promesa reconfirmada de Dios. La promesa reconfirmada de Dios. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Leamos primero Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, capítulo 33, versículos 10 al 20 del libro del profeta Ezequiel. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia, los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice, el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Por reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. La misma porción, capítulo 33, versículos 10 al 20. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. La promesa reconfirmada de Dios, el nuevo mensaje de Dios. La actitud
del pueblo había cambiado. Ya no pensaba que el juicio tardaría en llegar, porque ya lo habían experimentado. Su anterior soberbia se transformó en sumisión. Estaban desanimados a tal grado que creían que Dios no quería nada con ellos y que no lo restauraría nunca. El profeta pronuncia entonces un nuevo mensaje. Dice el Señor: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Es un mensaje alentador. Dios no quiere la muerte, desea el arrepentimiento. Existe todavía la oportunidad de volver a Dios y ser restaurados. Ezequiel repite la enseñanza de la justicia de Dios y la responsabilidad de cada uno. El justo será librado por su justicia, y el injusto morirá por su pecado. Si el justo se vuelve al mal, morirá. Si el impío se arrepiente, vivirá. El Señor juzgará a cada quien conforme a su vida. Así que ellos debían examinarse y volverse a Dios. Algunos de entre el pueblo de Dios en Babilonia se habían comenzado ya a desesperar. Su actitud era: ¿para qué arrepentirse? Se nos castiga por los pecados de nuestros padres y por los que quedaron atrás en Israel después del primer destierro. ¿Cómo podremos vivir con un Dios que nos castiga de esa forma? Si la liberación del exilio no es posible, ¿cómo espera que vivamos? La respuesta de Dios fue sencilla y directa. Él no castiga ni disciplina solo por hacerlo. Con el castigo y la disciplina, el Señor procura que la gente se aparte de sus malvados caminos y que se vuelva a Él. Dios quiere que se sacudan la muerte y vivan. Las implicaciones para los exiliados eran obvias. Cuando en su vida depuraban o depuraren los pecados de la indiferencia y el rechazo, vivirán de nuevo y Dios quedaría complacido. No obstante, esas cosas no habían ocurrido aún. Las personas cuyas circunstancias en la vida son buenas y cuyo futuro parece brillante encubre con facilidad la promesa de Dios. No me complazco en la muerte del malvado. No cree que se aplique a él. La muerte está muy lejos de su mente. Por otra parte, aquel cuya vida está llena de muerte y destrucción, la promesa que hace Dios cuando dice: no quiero la muerte del impío, le parece hueca y acusatoria. Está muriendo. Llega a la conclusión de que debe ser un malvado al que Dios está castigando. No obstante, esta promesa es evangelio, son buenas nuevas. A los seres humanos que por naturaleza son todos malvados, Dios les dice: no quiero la muerte de ustedes. No quiere que nos separemos de Él. Por medio del agua bautismal y de su palabra, el Señor nos ha llamado a ser hijos suyos y nos quiere en su familia. La actitud de Dios, a la que usualmente llamamos su gracia, es reconfortante para nosotros porque está presente en el Señor, aunque nosotros, el objeto de su gracia, seamos malvados. Podemos consultar Ezequiel 18 en este caso, ya que es una sección más extensa que trata del mismo tema. Al igual que el capítulo 18, Ezequiel cita de nuevo ejemplos del tipo de acción que pone en evidencia un corazón penitente. Según un pasaje como este, es obvio que Dios considera posible tanto la conversión de pecadores de toda la vida como la caída de quienes han llevado una existencia de santidad. Cuando Dios permitió que Jerusalén fuera destruida y que a sus ciudadanos los llevaran al cautiverio, el pueblo consideró que era injusto. Dios rechazó rotundamente la conclusión del pueblo y dijo que el problema radicaba en la rebeldía de ellos. Por eso la justicia de Dios es reafirmada y viene aquí la caída de Jerusalén. Este es un punto decisivo en el ministerio de Ezequiel y en su libro. Al fin se llevó a cabo la amenaza de la caída de Jerusalén que durante tanto tiempo se había anunciado. El por qué le tomó 18 meses a un fugitivo viajar
desde Jerusalén hasta Babilonia? Es una cuestión que Ezequiel no responde. La noche anterior, el propio Señor le había dado al profeta el presentimiento de que algo estaba a punto de ocurrir. Lo que sucedió le mostró a Ezequiel que había quedado libre de las restricciones que Dios le había impuesto previamente. Después de explicarle la justicia de Dios, un fugitivo de Jerusalén llega hasta Babilonia para avisar a Ezequiel que la ciudad había sido conquistada. ¿Estaba entonces todo perdido ahora? No. Dios seguía presente y su palabra aún se revelaba por medio del profeta. Se cumplió al pie de la letra lo que él había dicho. La ciudad había sido conquistada. Pero el profeta aún tenía que realizar un trabajo en medio de ellos. Antes había trabajado mudo, pero la mañana en que oyó el anuncio de que se había cumplido el juicio, Dios abrió su boca para que pudiera hablar de nuevo. Esta parábola se presenta en dos partes. Los primeros versículos del 7 al 9 identifica explícitamente a Ezequiel como el atalaya de Israel. El enemigo es identificado como el ejército del mal, que busca destruir al pueblo de Israel. El profeta debe vigilar la llegada del mal y advertir a su pueblo del desastre que trae. La responsabilidad del pueblo es prestar atención a la advertencia del atalaya y huir del mal a la fortaleza del bien. Tanto el vigilante como las personas tenían deberes y responsabilidades claramente definidos, pero ambos son mutuamente interdependientes. La segunda parte de la interpretación, los versículos 10 al 20, está menos directamente relacionada con la parábola. Se trata más bien de las objeciones planteadas contra la enseñanza fundamental de la parábola. La primera objeción es que el pasado pecaminoso pesa tanto sobre la gente que no puede escapar de él y por lo tanto no pueden vivir. Pero ese no es el caso, declara el profeta. Dios no actúa sobre la acumulación pasada del mal, ni siquiera sobre la acumulación pasada del bien. Siempre son relevantes la actitud y la acción presentes y el compromiso para el futuro. Así el malhechor perpetuo no está más allá de la esperanza. Pasar de ese mal al bien y tratar de corregir los errores que se han hecho conducirá a la liberación y a la vida. Tampoco el hacedor perpetuo del bien está más allá del peligro. Apartarse de ese bien y hacer el mal es invitar al juicio y al desastre. Pero esta perspectiva invita a una objeción adicional. Si esta es la manera de tratar a Dios con la humanidad, ¿no es injusto? Parafraseando, si después de toda una vida de maldad, una persona se arrepiente y se vuelve al bien, ¿no es injusto que todo el mal le sea olvidado? Y lo contrario es igualmente injusto. Después de toda una vida de bien, ¿debería un pequeño lapso cancelar todos los beneficios anteriores? No es así, implica el profeta. Todo el pasaje es rico en sus implicaciones teológicas. La enseñanza no es nueva, sino que se presenta en diferentes perspectivas de los pasajes anteriores del libro. Hay una responsabilidad individual y colectiva. La parábola dibuja ambas dimensiones de la responsabilidad. El centinela es responsable como individuo, tanto ante Dios como con sus conciudadanos, de cumplir fielmente con su deber. Se advierte del peligro. Ha hecho su trabajo. Si no advierte, será responsable de todas las terribles consecuencias. Pero solo se le puede responsabilizar por no advertir. Él no puede ser responsable de la falta de respuesta de las personas a la advertencia. Por lo tanto, el vigilante está solo en el cumplimiento de su deber. Solo él debe responder por su fidelidad, pero la responsabilidad como tal se extiende más allá del individuo. Abarca a la comunidad en su conjunto.
aunque solo puede ser considerado responsable de sus propias acciones. Esas acciones, a su vez, afectan a multitudes de otras personas. El principio de responsabilidad presentado en la parábola se extiende más allá del oficio profético a todas las formas de ministerio, tanto laico como clerical. Uno es responsable ante Dios solo por sus propias acciones y el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero debido a que esas responsabilidades inevitablemente se extienden para influir en la vida de los demás, la responsabilidad individual siempre tiene una dimensión corporativa. Y es la dimensión corporativa la que puede hacer que la responsabilidad sea tan aterradora. Una cosa es pararse o caer por las propias acciones, pero otra es saber que otros también se mantienen o caer por esas mismas acciones. Sin embargo, el ministerio es simplemente una forma de servicio a los demás. Si no fuéramos responsables ante los demás, no podríamos hacer nada por ellos. Pero en esta parábola comenzamos a percibir que el ministerio no es solo un privilegio, sino también una empresa arriesgada. Conlleva los riesgos del fracaso, de la decepción, del amor rechazado y las advertencias desatendidas. Sin embargo, no hay opción. No vivir con alguna responsabilidad por la vida de los demás seres humanos no es vivir plenamente en absoluto. La vida de Ezequiel, a pesar de toda su pena y dolor, fue una vida plenamente humana. El segundo tema sería la justicia y el perdón. En opinión de muchas personas, la visión de Ezequiel sobre las acciones de Dios en relación con los seres humanos no se caracterizaba por la justicia. Al hacer tal afirmación, no reconocieron tanto la naturaleza de la relación entre una persona y Dios como la naturaleza del perdón. Una visión superficial de la justicia podría indicar que debemos ser tratados estrictamente de acuerdo con nuestras acciones. Para una persona normalmente buena, el lapso malo ocasional no debe cancelar el saldo del crédito del bien y viceversa. El problema con tal noción de justicia, como San Pablo declararía enérgicamente en un siglo posterior, era que en el fondo nadie era totalmente bueno. Romanos 3, capítulo 3, versículos 9 al 20. Si un Dios totalmente santo estableciera el criterio del bien, entonces, solo en términos de justicia, ningún ser humano sobreviviría a la prueba. El error fue el de aplicar una noción rígida de justicia a la relación fluida con Dios. El profeta estaba preocupado por cómo su pueblo debía vivir en relación con Dios. La vida de fe no podía reducirse a un saldo crediticio de buenas o malas obras. Vivir con Dios fue un proceso vital. Desde la perspectiva divina, solo era posible a través del ejercicio del perdón, mediante el cual los socios humanos en la relación podían continuar viviendo en esa relación. Desde la perspectiva humana, el continuo volverse a Dios en arrepentimiento permitió recibir el perdón para que la vida en la relación de pacto pudiera continuar. El profeta no afirma que Dios actúa injustamente. Declara que si solo la justicia fuera el criterio de relación, no habría esperanza. Los sólidos principios de la justicia están templados por la misericordia y el misterio del perdón, que son los únicos que hacen posible la continuidad de la vida con Dios. Y desde la perspectiva de la teología cristiana, la justicia, la misericordia y el perdón están todos incorporados dentro de la muerte de Cristo, que a su vez condujo a la resurrección y a la posibilidad de continuar la vida con Dios. Así que esta es una exhortación a apartarse también del mal. Esta parte de la advertencia de Ezequiel es concreta, es específica. Los israelitas parecían haber asumido más responsabilidad personal por sus sufrimientos que antes. Se preguntaban entonces cómo podrían sobrevivir a los juicios de Dios.
Esta es la primera indicación en el libro, que eran conscientes de sus propios pecados. El Señor afirmó una vez más que no se complacía en dar muerte a las personas por sus pecados. Él prefería que se apartaran de su pecado y que vivieran. También hace este nuevo llamamiento a la gente para que hiciera precisamente eso, arrepentirse de sus malos caminos y vivir junto a Él. La conducta correcta de una persona generalmente justa no la eximiría del juicio si pecara. Tampoco la conducta pecaminosa de una persona generalmente pecadora lo eximiría del perdón si se arrepintiera. La persona generalmente justa no debe tomar la promesa de vida de Dios para una vida recta como una garantía de que estaba exenta del castigo, incluso si pecó. Las advertencias de Dios de que los inicuos morirían a causa de su pecaminosidad también deberían entenderse correctamente. Morirán solo si no se arrepentían. Si el malvado se apartaba de sus pecados y obedecía la ley, no moriría. Dios no sostendría sus pecados anteriores contra él. Él recibiría su vida como recompensa por su conducta justa. Los judíos decían que el Señor no les estaba tratando con justicia, sino que en realidad era su conducta y su pensamiento lo que no era correcto. Si una persona normalmente justa abandona su estilo de vida recto y busca el pecado, morirá por medio de ese pecado. Si una persona normalmente pecadora abandona su estilo de vida pecaminoso e hiciera lo correcto, viviría para ello. Así, el pueblo persistió en afirmar que las maneras en que el Señor trataba con ellos no eran justas. Sin embargo, Jehová les aseguró que trataría a cada uno de ellos de manera justa, de acuerdo con su propio comportamiento individual. Dios no culpa a una persona por los pecados de otra persona. En nuestros días, muchas personas se niegan a asumir la responsabilidad personal de sus vidas y optan por culpar a otra persona por la forma en que viven. Puede que no seamos responsables de las acciones de otros que han resultado en nuestra condición actual, pero somos responsables de cómo nos comportamos en nuestra condición actual. Este mensaje repite el nombramiento de Dios de Ezequiel como atalaya sobre Israel y su seguridad de responsabilidad personal. Evidentemente, los exiliados tuvieron dificultades para aceptar esta revelación. Tendrían que ver a Ezequiel como un artista y a Dios como injusto. Tendrían que asimilar esta parte de la enseñanza. La pregunta que hacen el pueblo es, ¿cómo pues viviremos? Los israelitas pensaron que si iban a morir como resultado de un juicio inevitable, no podrían abrigar esperanza de un futuro. Dios respondió que Él no se complacía con la muerte de los impíos por su pecado, sino que su simple deseo era que se arrepintieran y ellos obtuvieran vida. La respuesta divina a la pregunta humana es: arrepiéntanse, conviértanse y vivirán. Este es el equilibrio perfecto entre la compasión de Dios y sus demandas justas de santidad. El arrepentimiento y el perdón estaban al alcance y fueron ofrecidos a todos. Hoy en día también están disponibles para nosotros. Se presenta aquí entonces uno de los principios básicos de la manera como Dios trata a su pueblo. El juicio se aplica conforme a la fe y la conducta de cada individuo. Esta no es una discusión sobre la salvación eterna y la muerte eterna, sino la muerte física como juicio por el pecado, que en los creyentes no podría resultar en muerte eterna. La conducta justa
que se describe en el versículo 15 solo podría caracterizar a un creyente verdadero que fue fiel de corazón. No se hace distinción en el sentido que haya o no sido un creyente verdadero en Dios. Solo se discute el asunto de la conducta como un factor sobre la muerte física. Para aquellos que fueron idólatras y apóstatas, la muerte física conduce de inmediato a la muerte eterna. Para los creyentes que amaron al Dios verdadero, su pecado solo conduce a castigo físico y temporal. Aquí justo e impío son términos que describen la conducta, no la posición de una persona delante de Dios. No se habla aquí de la justicia de Dios, que es imputada como en el caso de Abraham, sino de las obras individuales que hace cada persona durante el transcurso de su vida. Israel dice, no es recto el camino del Señor. Ellos culpaban a Dios de sus calamidades, pero en realidad eran juzgados únicamente por sus pecados. Podemos considerar que Dios no es justo en el trato con las personas. Podemos considerar que Dios no es justo en la forma de tratarnos. Decir, el Señor no hace lo correcto. Es muy sencillo que nosotros carguemos la responsabilidad sobre alguien más. Es muy sencillo que nosotros declaremos enfáticamente que no somos responsables por esas conclusiones de parte de Dios. Dios ha establecido sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Nosotros somos los que debemos seguirle, mostrar el amor, mostrar ese amor por Dios por medio de obediencia, por medio de disciplina. El Señor es el que gobierna. No podemos nosotros preguntar como Job, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no haces lo correcto? El Señor siempre hace lo correcto. Su voluntad siempre es perfecta. Dios dice, yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. Cada uno de nosotros hemos de comparecer delante del trono de Dios después de que partamos de este mundo. Oremos a Dios, clamemos a Él, pidamos perdón si nosotros también nos hemos levantado contra Dios. Es tiempo de salvación, es tiempo de arrepentirnos, creer y obtener vida eterna. Es hoy el día de salvación. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor y dador de vida. Gracias, Padre, te damos ahora por este tiempo de estudio, este tiempo devocional, Señor, que podemos pasar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y porque en todo y en todas las cosas, siempre, Señor, excedes las expectativas que podemos tener. Padre bendito, dejamos nuestro día en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos guardes, para que tú nos sostengas, Señor, para que nos des de tu sabiduría y podamos compartir con otros de tu mensaje de salvación. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Y porque en todo y en todas las cosas siempre eres bueno. Rogamos a ti todo ello y todo clamamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.